Shalom amigos, les habla Joseph, director de Esjaim. Bienvenido a nuestro programa de los domingos en PAB, El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte de Esjaim, Ministerio del Árbol de las Vidas, el árbol que fuimos injertados. Para mí es un gusto estar con ustedes este domingo 5 de abril del año 2020, según el calendario de moderno. Nos encontramos también en el calendario judío tradicional. Nos encontramos en el día 11 del mes de Nisan, mes vinculado a la Pascua, a la celebración de el memorial de la Pascua, que está relacionado a los eventos pasados que están descritos en la Sagrada Escritura. Amigo que me escucha, Esjaim es una escuela de pensamiento nazareno, donde enseñamos las raíces hebreas de la fe judio-cristiana. Nos enfocamos en enseñar al Jesús de la Biblia, a Yeshua que aparece en las Sagradas Escrituras, y entendemos que todavía es importante estudiar la literatura antigua que llamamos el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el mismo Mesías dijo que él no venía a dejar sin efecto la ley o los profetas. La ley se refería a la Torá, sino que venía a cumplirla. Y cualquier persona que hablara de forma o quitara valor a los preceptos, a los mandamientos, a las cosas que están escritas en la Escritura, sería considerado pequeño en el reino de los cielos. Y nosotros tenemos la responsabilidad de instruir a las personas que tienen el deseo de servir al Todopoderoso en cuál es la vida que el Eterno le agrada, cuál es la vida que el Eterno desea que el humano viva. Y cuando decimos servir nos referimos a la palabra que usted conoce en español como adorar. Es bien interesante que la palabra adorar, para nuestra mentalidad moderna, nosotros pensamos que adorar consiste en cantar, que cuando uno adora a Dios, está elevando cánticos y canciones y canta salmos y todas estas cosas que nosotros en nuestra mentalidad moderna percibimos con respecto a esa palabra. Sin embargo, cuando vamos a las Sagradas Escrituras nos topamos que el concepto de adorar tiene un significado muy diferente a lo que nosotros pensamos. Incluso cuando llevamos también esta idea de adorar al mundo antiguo, al tiempo donde el pueblo de Israel se rodeaba con estos asirios, con los babilonios, con los hititas, todos estos pueblos que rodearon al pueblo de Israel, los egipcios. El concepto de adorar era la idea de servir. La idea, incluso la palabra hebrea para adorar es abodá, que viene de la raíz abad, que significa servir. Incluso un siervo en hebreo se llama eved. Aunque en su Biblia usted pueda tener la palabra siervo como esclavo, traducido, la palabra eved traducido como esclavo, en sí la palabra hebrea lo que significa es servir. Por consiguiente, cuando decimos que estamos adorando a Dios, en sí lo que estamos diciendo es que estamos sirviendo al Creador. ¿Pero en qué consiste servir al Creador? ¿Cuál es la idea detrás de este concepto de servir al Creador? La Escritura nos expresa esa idea, que es servir al Eterno. Y usted diría, ¿qué tiene que ver esto con lo que vamos a estar mencionando hoy? Tiene mucho que ver. Es una introducción breve que estamos presentando para que usted pueda entender primero el concepto y luego pueda ir viendo cómo la Escritura se va abriendo ante sus ojos y puede usted ver una realidad diferente. Así que tenga en mente esta idea, el concepto de adorar, el concepto de servir, el concepto de adorar que va a la mano a la idea de servir porque la raíz es la misma. Es el concepto de abodá, que viene de la raíz abad, que significa servidor o servir. Así que un siervo es un eved, un servidor del Eterno. Ahora, ¿en qué consiste esta idea de servir? ¿Qué es lo que el Eterno quiere enseñarnos con esto? Pues vamos a envolvernos hoy en un tema que está relacionado a la semana que todo el mundo va a estar envolviéndose en el mundo entero, dependiendo de la tradición religiosa que observa. En el mundo cristiano, por ejemplo, que sigue la línea del cristianismo católico que surge a partir de Nicea, que luego la línea protestante extiende, pero obviamente dejando ciertas cosas que el catolicismo practicaba, pero sigue guardando el calendario como ellos lo fijaron. Pues tradicionalmente esta semana se va a celebrar la semana de la muerte y resurrección de Jesús. Y obviamente muchas personas se van a envolver en ese tema y van a hablar, por ejemplo, de la entrada triunfal de Jesús en este día de hoy, domingo, y van a comenzar a hablar de su pasión, vida y muerte para conmemorar la muerte del Mesías. Van a hablar de la cena, la última cena que el Mesías hizo con sus discípulos antes de ser llevado a la muerte. Sin embargo, cuando llevamos a estas ideas que se enseña dentro del catolicismo tradicional y luego lo adopta el protestantismo, si lo vamos a la Escritura, vamos a ver algo mucho más interesante de lo que nosotros realmente conocemos. El Mesías de Israel, que murió y el Eterno levantó de entre los muertos, en su última semana de vida,
específicamente el día antes de ser llevado preso y muerto, tuvo la oportunidad de celebrar una cena, sí, como usted conoce, le llamamos la Santa Cena, pero realmente no era una Santa Cena, sino era la Pascua. Era la Pascua que estaba establecida en la Torá de los profetas. Era la Pascua que el Eterno le ordenó a Moisés en el capítulo 12 de Éxodo, como memorial de los eventos que iban a vivir ellos en su vida. Y el Mesías, usted va a ver en Lucas, que dice que cuánto él deseaba celebrar la Pascua con ellos y que no iba a volver a celebrarla más hasta que la volviese a celebrar en su reino. Y esto es algo muy importante, porque cuando vamos a mirar la semana de Santa, como vemos en el mundo tradicional cristiano, tenemos que mirarlo del lente de sus autores, cómo ellos veían esa realidad. Nosotros, obviamente, recordamos la muerte y la resurrección del Mesías, claro que sí, pero ¿qué relación tiene la muerte y la resurrección del Mesías y la última cena que él realiza con todo el misterio de Dios, con todo el plan del Eterno, con todo lo que el Eterno desde el principio estableció en su diseño inteligente para redimir y restaurar a la humanidad? Porque usted va a encontrar que los nazarenos utilizan la muerte y la resurrección del Mesías como la señal clara de que el Eterno estaba invitando nuevamente a la humanidad a ser restaurada y llevada al estado que estaba en un principio. Este estado de perfección, este estado donde no había maldad en él, este estado de donde había comunión entre el humano y Dios, había relación había una relación entre el humano y Dios, y no encuentro una palabra adecuada para explicar eso. Y cuando nos envolvemos y conocemos esas ideas que aparecen en las Escrituras, nuestra mentalidad cambia completamente. Y le decía que el Santo Mesías, antes de ser llevado preso y ser enjuiciado injustamente, donde vemos claramente por las Escrituras que todos somos culpables de esto, porque algunos piensan que los judíos mataron a Jesús, pero si lee las Escrituras, gentiles y judíos participaron de la muerte del Mesías. Todos somos culpables de la muerte del Mesías. Sean judíos o gentiles, todos lo llevamos a la muerte. Pero la muerte de él fue beneficio para todo ser humano. Así que no debemos enojarnos por lo que pasó en el pasado, ni molestarnos por lo que hicimos en el pasado. Y cuando decimos hablamos de romanos, porque en esa época los gentiles que llevaron al madero al Mesías fueron romanos. Y también hablamos de los judíos de la época, que eran los judeanos que vivían en la tierra. Todos participamos de eso y era para un gran bien, era parte del plan del Eterno. Y eso aparece en las Sagradas Escrituras si las leemos con detenimiento. Y vamos a encontrar que en el capítulo 22 de Lucas, que esta semana vamos a recordar la muerte y la resurrección, que lo quiero llevar, mire qué interesante, esta semana en el calendario tradicional de Israel se celebra la Pascua, específicamente el día miércoles 8 de abril al atardecer, se hace el ceder tradicional que se instituyó por medio de las autoridades rabínicas de ese entonces para recordar el ritual que se hacía cuando el Santo Templo estaba en pie. Y dentro de ese servicio que se hace, se conmemora los eventos pasados que están relatados en el libro de Éxodo, y cada cosa que se practica dentro del Seder, que se hace dentro del Seder, tiene un significado. Y esto ellos lo hicieron como una respuesta, un sustituto a la realidad que se estaban enfrentando. ¿Cuál es la realidad? El templo ha sido destruido, ya no tenemos la forma de hacer el servicio de Pascua como estaba instituido en la Escritura. Tenemos que crear un nuevo sistema. Y ellos crean un nuevo sistema para ese fin. Pero lo interesante de esto no es el sistema ni lo que ellos están haciendo. Es entender que hay una gran relación entre Pascua y la muerte y la resurrección del Mesías. Claro, la lógica lo dice, ahí está en la historia. Pero ¿qué significa eso realmente? Y miren, yo quiero llevarlos a Lucas capítulo 22. Donde vamos a ver que el Mesías no hizo una santa cena como nosotros pensamos. Eso es una idea que sale mucho después, tratando de divorciar al Jesús histórico de la nueva realidad que se está construyendo como una respuesta al antijudaísmo que empezó a nacer en un tiempo de la historia, y eso está ahí, no podemos evitarlo. Pero la historia bíblica, lo que aparece en el testimonio de los nazarenos, nos dice que el Mesías celebró Pascua, que se sentó en la mesa con sus discípulos y celebró la fiesta tradicional de Pascua como está establecida en las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar los textos, vamos conmigo, venga conmigo, vamos al capítulo 22 de Lucas. ¿Y por qué utilizamos a Lucas? Porque Lucas dice que lo que él escribe, él lo investigó y fue a sus fuentes, a los que fueron testigos,
y escribió en orden cronológico los eventos que sucedieron. Eso está en el principio del libro de Lucas. Por consiguiente, vamos a utilizar a Lucas como nuestro guía histórico de los eventos pasados y podamos entender qué el Mesías está haciendo y por qué es importante comprenderlo de esa forma para poder entender lo que viene de camino. Así que pídale al cielo que esta media hora que tenemos de programa nos dé para poder hablar todas estas cosas. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. En el capítulo 22 de Lucas se nos habla en el versículo 7 que llegó el día de los ácimos. Este era otro nombre para la semana que se celebra la Pascua. Era la semana de los matzot, de los panes ácimos. El pan ácimo es un pan que no tenía levadura. El Eterno ordenó al pueblo de Israel que cuando fueran a celebrar la Pascua el pan no tuviera levadura. Y esto es porque en el tiempo que salieron de Egipto el pan no leudó, y ahí comienza esa instrucción del Eterno de ellos no comer pan con levadura, y eso tiene un significado muy importante en todo este diseño inteligente que el Eterno hace. Es interesante que Salomón dice en el capítulo 9 de Proverbios que la sabiduría construyó una casa, labró sus 7 columnas, sacrificó sus víctimas, mezcló su vino y le dijo al simple, venga, al falto de entendimiento, venga, acérquese, aprenda. Y ese texto de Salomón está ahí escrito para enseñarnos que detrás de la historia que nosotros leemos en la Biblia hay un gran mensaje, hay un vino bueno que el Eterno ha reducido, eso significa que se ha mezclado, porque todavía no tenemos la capacidad de comprenderlo en su totalidad. Por eso va a encontrar que Pablo dice que ahora vemos por mediante un espejo borroso, pero va a llegar un momento que vamos a ver clarito y conoceremos tal como fuimos conocidos. Eso se encuentra en Corintios. Y ahora las cosas que vemos no las vemos con claridad porque estamos en esa etapa de transición, pero cuando llegue el momento lo vamos a entender todo. Y Salomón escribió eso en el Proverbios para enseñarnos de que la Escritura contiene muchos misterios que la historia que narra ella no va a revelar en su totalidad, a menos que usted se meta a las profundidades de la Escritura. Así que, cuando hablamos de la semana de los ácimos que encontramos en el capítulo 22, versículo 7 de Lucas, tenemos que tomar en cuenta que ese día se refiere al día que tradicionalmente se sacrificaba la Pascua. La Escritura dice que el Cordero es la Pascua. Si usted va al capítulo 12 de Éxodo y comienza a leer de allí, le dice claramente que el Cordero es la Pascua. Es decir, que cuando el texto dice que era necesario sacrificar la Pascua y le dice a sus discípulos, que lo va a encontrar en el versículo 8, dice, y envió a Pedro y Juan diciendo, id, prepararos la Pascua para que la comamos. De seguro, el Mesías está hablándole un lenguaje que ellos comprendían. En la mesa del ceder había Pascua, había un cordero. Pero ahí viene una pregunta. ¿Por qué en toda la narración el autor no habla del cordero en la mesa? ¿Será acaso de que realmente no había cordero? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere enviar el autor cuando comienza a construir esta idea? De seguro que está enviándonos un mensaje mayor, y es porque se está adelantando a lo que habría de venir, a lo que habría de suceder. Y le dije al principio que el judaísmo tradicional celebra esta semana de Pascua con un ceder, donde crearon una serie de elementos que sustituyen y reemplazan lo que antiguamente se hacía. Antes de que eso sucediera, que sucedió para el tiempo del año 1200, del año 150 al 200, tal vez un poquito más, que comience a instituirse esa forma de celebrar la Pascua dentro del judaísmo. Ya antes de eso, los nazarenos habían recibido la instrucción de parte del Mesías de conmemorar esta festividad relacionándola con él, pero sin colocar en la mesa un cordero. Y él en su mesa va a enfatizar 2 elementos importantes dentro del ceder, que es el pan y el vino, que va a ser el sustituto del cordero que luego no se va a poder presentar por razón de la ausencia del templo, porque la Escritura dice claramente que para poder celebrar la Pascua hay que ir al lugar donde el Eterno coloque su nombre, hay que llevar allí la víctima, hay que sacrificarla, hay que comerla en familia, todos asado, como el Eterno ordena, y de seguro que si el templo no está, estas cosas no se pueden celebrar. Así que el Mesías está anticipándole a sus discípulos la forma en que pueden conmemorar la semana, y esto es importante para usted, amigo. Usted podría pensar, pero es que la ley fue abrogada. Eso usted lo escuchó por mucho tiempo. Pero si usted presta atención a las Escrituras, usted va a encontrar que los nazarenos no veían las cosas iguales como nos las enseñaron. Tenemos que prestar atención a lo que leemos y nos vamos a sorprender de muchas cosas. Pero vamos a seguir leyendo. Dice el texto, id, preparanos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron, ¿dónde quieres que preparemos? Y él les dijo, he aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa en la cual entre.
y decir al dueño de la casa, te dice el maestro dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos. Y él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, prepararlo allí. Y fueron y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se reclinó a la mesa, es una forma de decir que se acomodó en el lugar para hacer el ceder tradicional, y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que perezca. Y vemos claramente que lo que nosotros llamamos una santa cena, realmente era la celebración de Pascua. Lo que el Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, instituyó desde el principio en las Sagradas Escrituras. Y dice el texto, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. ¿Por qué él dice esas palabras? ¿Qué relación tiene Pascua con el reino de Dios? De seguro que no tenemos tiempo para poder hablar de eso, pero si usted quiere aprender un poco más, le invito a entrar a nuestro sitio web, estar pendiente de nuestra enseñanza, que tenemos una página en YouTube donde transmitimos enseñanzas en vivo, y usted va a aprender mucho más sobre estos conceptos que con el pasar del tiempo, el divorcio que comienza a haber de entre la raíz y las ramas, que está la historia ahí para mostrarnos, nos ha hecho perder toda esta riqueza, amigo que me escucha. Y dice, y tomando una copa, después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Así que relación tiene el ceder, lo que está haciendo el Mesías, con el reino de Dios. Dice, y tomando un pan, después de dar gracias, lo partió y les dio y diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros está siendo dado. Haced esto en memoria de mí. Y después dice igualmente la copa, después de haber cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Esas palabras del nuevo pacto se encuentran en Jeremías 31, donde dice, he aquí yo hago un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es interesante, lea ese texto de Jeremías 31, se va a sorprender que esa copa que el Mesías está levantando representa ese pacto que el Eterno prometió a través del profeta Jeremías. Y dice el texto, la cual es derramada por vosotros. Mire qué cosa interesante, el autor del Evangelio va a enfocarse en presentar que en el día de Pascua el Mesías comió pan y vino. ¿Será que acaso que no había cordero? Si usted va al libro de Éxodo, amigos que me escucha, va a encontrar claramente que la Pascua es el cordero. Y usted podría decir, pero es que el cordero está presente allí. Recuerde que están celebrando la Pascua. Y obviamente no se puede celebrar la Pascua si no hay cordero. E incluso, mire lo que dice el capítulo 12, que habla del cordero que se debe tomar, guardarlo el día 10, que debe ser sin defecto. El versículo 11 dice, así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano. Lo comeréis apresuradamente. Él es la Pascua de el Eterno. Y esa Pascua es el cordero que se va a sacrificar el día 14 del mes, que es el día al atardecer donde se celebra la Pascua. Así que pero podemos ver que ellos están celebrando la Pascua, pero el Mesías hace énfasis en el pan y el vino, y es muy interesante cuando usted conoce el mundo judío y el pensamiento judío. Recordemos que Jesús de Nazaret es judío, descendiente de la casa de David. Sus discípulos allí presentes, todos ellos eran judíos, ninguno eran gentiles. Nunca el Mesías le habló a gentiles. El Mesías le dio esa misión a sus apóstoles de hablar a las naciones. El Mesías se quedó hablándole a Israel, por eso es que él dice, yo vengo por las ovejas perdidas a la casa de Israel, porque esa es la misión de él, aunque el Eterno habló por medio de los profetas de que a través del Mesías las naciones, los que son los gentiles, iban a participar de una gran bendición, porque también iban a ser invitadas a participar de la redención que esto lleva, y estos son temas para otro momento. Pero vamos a ver que los nazarenos, el Mesías está allí celebrando la fiesta de Pascua y se enfoca en dos elementos. Y para poder entender el juego que está ocurriendo aquí, tiene que usted conocer la mentalidad judía. ¿Sabe usted, amigo, que la palabra hebrea para vino es yayin? ¿Y sabía usted que la palabra pan en hebreo es lehem? Si usted coge las palabras yayin y lehem y mira sus letras, y para el mundo hebreo las letras son números, no es como nosotros acá en Occidente que una letra para nosotros es la A, pero un número es el 1, es muy diferente. Para el mundo hebreo la Aleph es la letra Aleph, y la Aleph también es el número 1, representa el número 1. Si usted coge las letras de Yayin y Lehem y comienza a sumar el valor de cada una de esas letras, le va a dar el mismo valor numérico de la palabra cordero en hebreo. Así que el nazareno en esta última cena de Pascua que está haciendo con sus discípulos, les está dando en sus manos
a cada uno de ellos cómo ellos podrían continuar recordando y celebrando la Pascua ya con el elemento del pan y el vino en su mesa que representaría al Cordero. Qué interesante esto, ¿verdad? Cómo el Todopoderoso va acomodando según el tiempo las cosas para que se cumplan de acuerdo a su voluntad. Y por eso es que usted va a encontrar que los nazarenos, en el libro de Mateo va a encontrar que él dice, hagan esto en memoria de mí. Así que hay una instrucción de parte del Mesías que todos los años en la festividad de Pascua nos sentemos en una mesa y comamos el pan, partamos el pan y tomemos el vino recordándolo a él. ¿Qué le pasó a la iglesia que olvidó esto? Obviamente la historia está ahí para explicar las razones por las cuales se dejó de practicar esto y se instituyó una idea, un concepto diferente que llamamos la Santa Cena. Pero eso no fue lo que el maestro de Nazaret le dijo a sus discípulos. Incluso dentro de los escritos apostólicos se habla de cómo un gentil aprendió a celebrar la Pascua con Juan, uno de los primeros discípulos del Mesías. Así que incluso los gentiles se sentaban en la mesa en un tiempo en el año y participaban de esto. Lo vas a encontrar también Saúl de Tarso relacionando la Pascua con la comunidad de Corintio en ese momento que se iba a reunir. Así que, ¿por qué le traigo esto en esta semana? Porque nosotros estamos en este tiempo, se nos ha abierto los ojos para mirar las Escrituras y ver lo que no veíamos antes. Y esto es una de las cosas que les invito a ustedes a considerar y restaurar. Si usted realmente es discípulo del Mesías, si usted cree que el Mesías es el Señor, debemos vivir como Él vivió. Y Él nos dejó muchas cosas importantes para nosotros, para que nosotros a partir de ellas podamos vivir una vida conforme a lo que el Eterno le agrada. Ahora usted preguntaría en estos últimos minutos que me queda de programa, porque ya hemos hablado 21 minutos y tenemos media hora de programa, así que el tiempo avanza grandemente. Usted va a encontrar que el Mesías dice que Él no volverá a comerlo hasta que venga en su reino. ¿Qué relación tiene la Pascua con el reino de Dios? ¿Y por qué Él dice, hagan esto en memoria de mí? Tenemos que ir al principio de la Sagrada Escritura y ver cómo la Pascua que celebraron los israelitas es sombra de algo que el Eterno va a hacer para restaurar a todos los que ponen su confianza en Él. Los israelitas vivieron en Egipto esclavizados, y eso está ahí para enseñarnos cómo el mundo en el que vivimos, por nosotros obsesionarnos y aferrarnos a las cosas pasajeras, podemos terminar esclavizados, podemos terminar muriendo esclavizados. Y la Escritura nos presenta la idea de un faraón que obliga a los israelitas a construir para él ciudades. ¿No le parece curioso que en el mundo que vivimos hoy, la élite, los que viven en los lugares altos, que son los dueños de las grandes corporaciones, que son dueños prácticamente de la tierra que vivimos, porque se han apropiado los recursos de la tierra, hacen que las personas trabajen para ellos, construyendo sus reinos, sus fortalezas, y las personas pensando que están construyendo un legado para ellos, cuando mueren sin nada, y si dejan algo, las generaciones que vienen se les hace sal y agua? ¿No se ha percatado eso en la realidad que nosotros vivimos? Comprender eso está en las Escrituras, y miramos la Escritura mucho más que un libro de historia. Los israelitas vivieron esa experiencia. Incluso hay un sabio israel que dice, los israelitas fueron esclavizados porque olvidaron el Shabbat. Obviamente, el Eterno había dado el mandamiento del Shabbat en ese entonces, así que el rabino está incitando a la persona a pensar cuál es la idea. Y la idea es esta. El Shabbat representa, amigos, la llegada del reino de Dios, el descanso de cada uno de nosotros después de haber trabajado en este mundo por 6,000 años o 6 días de la semana, como podemos llevarlo en micro al macro. Y cuando el rabino dice que los israelitas fueron esclavizados porque olvidaron el Shabbat, él lo que está enseñando es la idea de que los israelitas comenzaron a hacer Egipto su vida tradicional. Y pensaron que el fin de la vida era vivir en el estado que se encontraban. Y olvidaron que realmente esto es pasajero y que venía algo mucho mayor para ellos. Y esto es importante porque cada uno de nosotros estamos esclavizados a las cosas de este mundo. En estos momentos estamos viviendo un tiempo muy terrible en lo que respecta a la economía mundial y a la salud de las personas. Y usted va a ver que la élite mundial, la gente apoderada y dinerada, está preocupado por la economía y están dispuestos a sacrificar las vidas de los humanos con el deseo de que la economía vuelva a restaurarse.
Y eso usted lo va a ver, tiene que prender la televisión y vea cómo el presidente de los Estados Unidos está muy preocupado por la nación que él ha construido. Cada vez que yo escucho al presidente decir eso, me acuerdo de Nabucodonosor, cuando en el libro de Daniel, él dijo, la Babilonia que he construido, y cómo él quedó reducido a una bestia que comía con las bestias del campo. Así que todo está en la Escritura, amigo. Y estamos viendo que en el mundo que vivimos hoy están preocupados por eso y realmente no les importa a las personas como usted, como yo. Esas cosas están escritas ahí, amigos, para ver la realidad en que vivimos. Y el Mesías dijo que él no volvería a celebrar la Pascua hasta que regrese en su reino. Él lo dijo él, no dijo que no lo hicieran los discípulos. Y le mencionamos que nosotros como discípulos y creyentes en el Mesías debemos celebrar esto porque nos recuerda una esperanza. Hay un reino que viene donde el rey que se va a sentar es el rey aprobado por el Eterno. En lenguaje moderno sería, viene un presidente, y un presidente que viene aprobado por el Eterno. Y ese presidente será mucho mejor que cualquier presidente de los que están en el mundo. Pero para poder esperar ese día, tenemos que entonces olvidar lo que representa Egipto y la esclavitud que esto llega. No debemos poner nuestras esperanzas en lo que está pasando y cómo se va a restaurar todo. Al contrario, debemos enfocarnos en lo que viene. Y el Mesías dijo, no volveré a comer esto hasta que venga en mi reino a celebrarlo. Y nosotros como seguidores y discípulos de él, debemos esta semana sentarnos en una mesa, celebrar la Pascua y recordar que las cosas que estamos viviendo hoy son pasajeras, que hay una realidad mayor, hay un Shabbat, hay un descanso que nos espera si esperamos que regrese el Rey y nos invite a participar en su reino. Y yo creo que por eso es que le traje esta idea de la Pascua, para que usted pueda en su mente restaurar la verdad, comenzar a regresar a lo que originalmente se enseñó y pueda entender el mensaje. Observe el evento pasado en Éxodo. Los que hicieron la Pascua ese día salieron de la esclavitud de Egipto y fueron adoptados hijos de Dios y se les prometió un reino. El Mesías está viendo eso pasado como una sombra de lo que habría de venir. Y por eso que lees en el libro de Lucas que ellos están en la mesa y le preguntan al maestro quién va a ser grande en el reino de los cielos, quién se va a sentar en el gran banquete mesiánico, y el Mesías enseña, y por eso le dije la palabra siervo al principio, el Mesías enseña, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero no así vosotros, sino que el mayor de vosotros hágase como el menor, el que dirige como el que sirve. Ahí vemos la palabra servir, que tiene que ver con adorar, que significa vivir una vida dedicada al reino del Eterno, al servicio de Dios. Porque ¿quién es mayor? ¿El que se reclina a la mesa? Y recuerden que al principio él se reclina en la mesa. ¿O el que sirve? ¿No es el que se reclina en la mesa? Y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pero vosotros habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Por tanto yo os asigno un reino como mi Padre me lo asignó, para que comas y bebáis en mi mesa, en mi reino, y se sienten a juzgar las 12 tribus de Israel. Ahí claramente el Mesías está diciendo a sus discípulos, ustedes han permanecido fiel conmigo, han comido esta Pascua conmigo, han visto como yo he servido, y por tanto, si ustedes hacen lo mismo, ustedes van a participar de un bien mayor, y a sentarse en mi reino, a gozar de los banquetes que los reyes de las naciones no van a disfrutar, porque ellos ya recibieron su recompensa en este mundo. Y estas cosas están escritas aquí, amigos, para que entendamos. Entonces decimos, ¿qué significa servir a Dios? La idea de servir a Dios, amigos, es entender que nosotros no vivimos en este mundo para buscar nuestros deleites y nuestro éxito personal. Observe, amigo, mire a su alrededor. Todas las personas que se han enfocado en construir grandes palacios, riquezas, sacrifican a sus familias por ellas. Todas estas personas que se han enfocado a hacer un nombre en este mundo, terminan en la nada. Terminan muriendo como todos y no pudiéndose llevar nada. Sin embargo, el Mesías dice, aquel que renuncia a eso y se dedica a buscar a Dios en este mundo, de seguro que en el venidero se va a sentar en el banquete mesiánico y disfrutará de él. Con este pensamiento, amigos, los quiero dejar el día de hoy para que esta semana, donde el cristianismo tradicional va a celebrar la muerte y la resurrección del Maestro y el judaísmo tradicional va a celebrar el éxodo de Egipto, nosotros podamos unir a ambos pensamientos y entendamos qué esto representa y cuál es el bien
que nos espera. Le doy gracias a PAB por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes y espero estar nuevamente con ustedes, no el próximo domingo, el domingo de arriba, estamos hablando el domingo 19, con otra cápsula más de 30 minutos de enseñanzas que están basadas en el fundamento de las Escrituras para que nosotros podamos renovar nuestra mente y podamos regresar al camino de Dios. Mi nombre es Joseph, director de Jaim, y los veo la próxima semana. Que tengan excelente semana. Shalom.